Primera parte, La Riada, capítulo 1, Las mujeres de Perdido. La Iglesia de la Gracia de Sion estaba situada en la Old Federal Road, a 2 kilómetros de Perdido. La congregación era bautista primitiva, por lo que la iglesia era el tipo de construcción más incómoda que se puede imaginar. Una nave única de paredes blancas con un techo abovedado que retenía el calor en verano y el frío en febrero, y que albergaba ruidosos grillos en invierno y cucarachas voladoras en julio. Era un edificio antiguo, construido algunos años antes de la Guerra Civil y levantado sobre pilares de ladrillo, hundidos en la arena oscura, entre los cuales vivían unos meses los tiburones, los turrones y otros las serpientes de cascabel. La congregación bautista primitiva de Perdido era conocida por 3 cosas: sus bancos durísimos, sus sermones larguísimos y su ministra, una mujer menuda de pelo negro y risa estridente llamada Annie Bell Driver. Algunos de los congregantes soportaban los bancos sin respaldo y los sermones de 3 horas tan solo para poder oír a una mujer hablar del pecado, la condenación y la ira de Dios, detrás del pupilo de una iglesia. Annie Bell tenía un marido insignificante, 3 hijos insignificantes y una hija llamada Ruthie, que todo indicaba que iba a ser clavadita a ella. Cuando las aguas de los ríos empezaron a crecer, Annie Bell Driver abrió las puertas de la Iglesia de la Gracia de Sion para dar refugio a todos aquellos que tuvieran que abandonar sus hogares. Y sucedió que en aquella parte del pueblo los primeros en verse expulsados de sus casas fueron las 3 familias más ricas de Perdido: los Caskett, los Turk y los Debornay. Las 3 familias eran propietarias de 3 aserraderos y de todos los almacenes de madera de Perdido, un pueblo donde la madera constituía la totalidad de la industria. Así pues, mientras el lodo rojizo del río Perdido iba inundando sus jardines traseros, las 3 familias más acaudaladas del pueblo sacaron carros y mulas de sus aserraderos y los llevaron hasta el porche delantero de sus elegantes casas, donde los cargaron con baúles, barriles y cajas llenas de comida, ropa y objetos de valor. Lo que no cupo en los carros lo trasladaron en las buhardillas. Lo único que dejaron en los pisos inferiores fueron los muebles más pesados, convencidos de que estos iban a sobrevivir a la crecida del agua. Entonces cubrieron los carros con lonas y los condujeron hasta el bosque, hasta la iglesia. Los miembros de las familias fueron en sus automóviles mientras los sirvientes los seguían a pie. A pesar de las lonas que cubrían de las cubiertas impermeables de los automóviles y los paraguas y periódicos con que los sirvientes se tapaban la cabeza, a pesar incluso del espeso dosel del bosque de pino, al llegar a la iglesia estaban todos empapados por la lluvia. Dentro de la iglesia habían apartado los bancos y habían llenado el suelo de colchones. Las mujeres blancas se instalaron en un rincón, las criadas negras en otro y los niños en el tercero, mientras que el último quedó reservado para preparar la comida. El refugio era solo para las mujeres y niños. Todos los hombres permanecieron en el pueblo, salvando a los que podían de los aserraderos, ayudando a los comerciantes a trasladar sus mercancías de los estantes inferiores a los superiores, auxiliando a los enfermos y tratando de persuadir a los más reticentes para que se refugiaran en lugares más elevados. Cuando finalmente abandonaron el pueblo a la voluntad de las aguas, los hombres de la familia Caskett, Turk y Debornay y los sirvientes varones se instalaron en la casa de los Driver, 100 metros por encima de la iglesia. Para los niños, aquella situación era más bien una aventura. Para los criados, en cambio, suponía un trabajo aún más pesado y engorroso del que solían hacer. En cuanto a las acaudaladas esposas
Madres e hijas de los propietarios de los aserraderos, lejos de protestar por las dificultades y los inconvenientes, o de llorar por sus casas y sus pertenencias, se dedicaban a sonreír a los niños, a las criadas y a las demás mujeres, y mimar a la pequeña Rudy Driver. La iglesia de Gracia de Sion era su hogar desde hacía 5 días. El domingo de Pascua por la mañana, Mary Love Caskey y su hija Sister se sentaron con Annabel Driver en un rincón de la iglesia. Eran las únicas que estaban despiertas. Caroline Debordney y Manda Turk estaban al lado, en colchones contiguos, giradas la una hacia la otra y roncando levemente. Las sirvientas dormían con sus hijos en el rincón más alejado y de una vez se revolvían y soltaban un grito apagado. Sonaban acaso como con la riada, o tal vez con alguna serpiente venenosa. O levantaban la cabeza y miraban a su alrededor con los ojos apagados antes de volver a dormirse. «Acércate a la puerta», le dijo Mary Love a Sister, en voz baja. «A ver si ves a Bray y a tu hermano subiendo por la cuesta». Sister se levantó obediente. Era una mujer delgada y angulosa, al igual que su madre, que era viuda. Como la mayoría de las madres Caskey, Sister tenía el pelo fino y fuerte, pero de ningún color definido, por lo que era poco distinguido. Aunque solo tenía 27 años, todas las mujeres de Perdido, blancas y negras, ricas y pobres, sabían que Sister Caskey no iba a casarse y que nunca se marcharía de casa. Los carros que contenían todas las mercancías de los Caskey, los Turk y los Debordney estaban aparcados frente a la iglesia y vigilados día y noche por alguno de los criados, armado con una escopeta cargada. El conductor de los Debordney estaba dormido en su asiento de la calesa más próxima al camino y Sister pasó junto a él en silencio para no despertarlo. Entonces echó un vistazo en dirección a Perdido, escrutando el camino de carros que salía del pinar. El sol acababa de asomar tras los altos pinos y la deslumbraba, pero la luz en el bosque era aún sombria, verde y brumosa. Alargó el cuello hacia un lado y el otro. En la calesa, el conductor se revolvió. «¿Es usted, señorita Caskey?», preguntó. «¿Has visto a Bray y a mi hermano?» «No, no los he visto, señorita Caskey». «Vuelve a dormir entonces. Es la mañana de Pascua». «¿En verdad el Señor ha resucitado?», proclamó el conductor en voz baja e inclinó la cabeza sobre el pecho. Sister Caskey se cubrió los ojos para protegerse del sol matutino, que tenía un color mantequilla barata. Un hombre y una mujer salieron del bosque atravesando un velo de niebla y se detuvieron un instante en el camino de carros. «¿A dónde ha ido su hija?», preguntó Annabel Driver. «Pues», respondió Mary Love, estirando el cuello, «le dije que saliera a ver si veía a Oscar y a Bray. Han ido al pueblo para evaluar los daños. Yo no quería, señora Driver, no quería que se subieran a un bote de remos. Desde pequeño, Oscar ha estado siempre metiendo los dedos en el agua como si nada. En el agua no hay más que serpientes y sanguijuelas. Lo sé a ciencia cierta, así que le dije a Bray que cuidara de él, pero Bray nunca presta atención», protestó Mary Love con un suspiro de pena. Sister apareció en la puerta. «¿Los has visto, Sister?», preguntó Mary Love. «He visto a Oscar», dijo Sister vacilante. «¿Y Bray estaba con él?», preguntó Mary Love. «A Bray no lo he visto». «Quiero hablar con Oscar», dijo Mary Love levantándose. «Mamá», dijo Sister, «Oscar iba con alguien». «¿Con alguien?» «Una mujer». «¿Qué mujer?». Mary Love Caskey se aceleró a la puerta abierta de la iglesia y se asomó. Vio a su hijo en medio del camino a unos 30 metros de distancia, hablando con una mujer aún más delgada y angulosa que la propia Mary Love. «¿Quién es mamá?». «Tiene el pelo rojo». «No lo sé, Sister». Annabel Driver se detuvo detrás de Mary Love y de Sister. «¿Este perdido?», preguntó la predicadora. «No», exclamó Mary Love sin dudarlo un instante.
Nadie en Perdido tiene el pelo de ese color. Junto al roble siempre vivo donde Bright Sugar White había dejado a Oscar Casket y a la rescatada Elinor Dahmer, se abría un camino de carros que atravesaba el Pinar. El camino pasaba por delante de la iglesia de la Gracia de Sion y la casa de los Driver. Cruzaba Old Federal Road y se acercaba 5 kilómetros más adelante en una plantación de caña de azúcar regatada por los Sapp, una familia negra. Oscar Casket era el primer caballero de Perdido. Incluso en un pueblo tan pequeño, aquella no era una distinción baladí. Era el primer caballero no solo por derecho de nacimiento como heredero legítimo de los Casket, sino también por su aspecto y porte natural. Era alto y anguloso como todos los Casket, pero sus movimientos eran más relajados y airosos de lo de Sister o su madre. Tenía unos rasgos finos y vivaces y una forma de hablar elegante y carismática. Sus ojos azules desprendían un brillo especial y parecían estar siempre conteniendo una sonrisa. Sus modales eran siempre los mismos. Hablara con quien hablara, trataba con la misma cortesía a la esposa de Bright que al opulento fabricante de Boston, que había ido a inspeccionar el aserradero de los Casket. Aquella mañana de Pascua, mientras Oscar y Elinor caminaban uno al lado del otro, a sus espaldas el sol se colocaba entre las ramas más altas de los pinos. Del lecho de agujas de pino, cubierto de rocío, se elevaba una nube de vapor que los envolvía. En las leves hondonadas que se extendía a ambos lados del camino, allí donde la capa freática había subido por encima del nivel del suelo, se habían formado charcos enormes, inmóviles y humeantes. Eso no es agua de río, sino agua subterránea, señaló Oscar. Podrías arrodillarte como un perrito y lamerla, añadió, pero de pronto se puso tenso, temiendo que su comentario pudiera haber parecido grosero. Para disimular la posible incomodidad, se volvió de nuevo hacia la señorita Elinor y le preguntó, ¿qué bebió mientras estaba en el hotel? Diría, señorita Elinor, que no es posible beber el agua de una riada sin morir en el acto. No he bebido nada de nada, respondió Elinor, a quien no parecía importarle desconcertarlo. Señorita Elinor, estuvo 4 días sin beber. Nunca tengo sed, respondió Elinor sonriendo, pero sí tengo hambre, añadió y se llevó la mano al estómago como si quisiera callar sus gruñidos. Aunque Oscar no había oído ninguno y nada en el aspecto de la señorita Elinor hacía pensar que llevase 4 días sin comer. Caminaron unos metros en silencio. ¿Qué le ha traído hasta aquí?, preguntó Oscar cordialmente. ¿Ha perdido? He venido a trabajar. ¿Y a qué se dedica? Soy maestra. Mi tío es miembro del consejo escolar. Quizás pueda conseguirle un trabajo, pero ¿por qué precisamente perdido? Este pueblo está tan apartado en el fin del mundo. ¿Quién viene a Perdido si no es para extenderme un cheque a cambio de un cargamento de madera? Supongo que me trajo la inundación, se rió Elinor. ¿Había vivido alguna vez una inundación como esta? Sí, muchas veces, respondió ella. Muchas. Oscar Casket suspiró. Tenía la sensación de que Elinor Dahmer se estaba burlando de él. Se dijo que podría encajar bien en Perdidos, siempre y cuando su tío lograra encontrarle un trabajo en la escuela. En Perdidos, todas las mujeres se burlaban de los hombres. Todos esos yanquis que llegaban al pueblo desde el este y se alojaban en el hotel hablaban con los hombres que reguetaban los aserraderos. Comprobaban en las tiendas donde trabajaban los hombres de Perdido e iban a cortarse el pelo a la barbería, reguetada por un hombre, donde charlaban con los holgantes hombres también, que se pasaban la mañana y la tarde allí, sin llegar jamás a sospechar que en realidad quienes mandaban en el pueblo eran las mujeres. Oscar se preguntaba si eso ocurría en otros pueblos de Alabama. Era posible pensar
era posible, pensó de repente, y le pareció un pensamiento horrible que fuera así en todas partes. Pero los hombres nunca hablaban de su falta de autoridad cuando se reunían. Nadie escribía sobre ello en los periódicos y los senadores no pronunciaban discurso al respecto en el Congreso. Y sin embargo, mientras caminaba junto a Elinor Darmer, a través del húmedo pinar, Oscar Casky sospechó que si ella representaba a las mujeres de otros lugares, pues de algún sitio tenía que haber salido. Entonces lo más probable era que los hombres carecieran de autoridad, no solo en Perdido, sino también en muchos otros pueblos. ¿De dónde es?, le preguntó, siguiendo el hilo de su pensamiento. Del norte. No me diga que es yankee, exclamó él. Desde luego, el acento de Elinor no chirriaba como el de los norteños. Tenía un deje sureño y sus vocales sonaban bastante líquidas al oído de Oscar. Pero aún así, había algo peculiar en su forma de hablar, como si Elinor estuviera acostumbrada a un idioma que no fuera el inglés. A Oscar le sobrevino una imagen repentina tan potente como inverosímil. Elinor, acostada en la cama del hotel, escuchando las voces de los hombres que se alojaban en las demás habitaciones del pasillo, imitando sus patrones y almacenando su vocabulario. Del norte de Alabama, quiero decir, puntualizó Elinor. ¿De qué pueblo? ¿Lo conozco? Wade. Pues no lo conozco. Está en el condado de Fayette. ¿Ha ido a la universidad? Huntington College. Y tengo un certificado de maestra. Está en la maleta que Bray ha ido a buscar. Espero que no les pase nada a mis maletas. En una de ellas van todas mis credenciales. Expresó con su preocupación en un tono distraído. No como si de verdad le importara lo que pudiera pasarle a sus maletas, sino como si de repente hubiera recordado que debería importarle. Bray es un caballero de color que aprendió lo que era la responsabilidad a golpes, la tranquilizó Oscar, llevándose sus dedos a la frente como señalando un lugar concreto en la cabeza. Cuando era más joven siempre intentaba eludir sus obligaciones, pero lo aticé con un madero. Le dejé un buen cardenal en el lugar adecuado y desde entonces nunca me ha fallado. De repente, mientras pronunciaba esas palabras, Oscar decidió en otra parte del cerebro que podía ser generoso y atribuir fácilmente todo el misterio de la señorita Elinor a la confusión mental lógica que ésta debía de sufrir tras haber pasado 4 días sola en un hotel inundado. Pero sigo sin entender por qué ha venido ni más ni menos ha perdido, insistió. Un velo de niebla se desvaneció ante ellos y de repente la iglesia apareció a lo lejos. Vio a Sister de pie en la escalinata, claramente aguardando su regreso. Elinor esbozó una sonrisa, porque oí que aquí había algo para mí, dijo. Oscar presentó a Elinor Darmer, a su madre, a Sister y a la predicadora de la iglesia. Este año no hay vigilia pascual, dijo Annabel Driver. Tenemos demasiados problemas en el pueblo. Si mis feligreses pueden dormir aún sabiendo que sus casas y sus bienes están bajo agua, es mejor que duerman. La señorita Elinor vino a Perdidos para buscar un trabajo en la escuela para el próximo otoño, pero quedó atrapada en el hotel cuando el lago empezó a subir. Brian y yo acabamos de encontrarla. ¿Dónde está su ropa? ¿Dónde están sus cosas, señorita Elinor?, exclamó Sister en tono alarmado y compasivo. Debe de haberlo perdido todo, dijo Mary Love, estudiando el pelo de Elinor. Las riadas se lo llevan todo por delante. Me sorprende que haya salido con vida. No tengo nada de nada, dijo Elinor con una sonrisa que no era ni de valerosa resignación ni de estudiada indiferencia, sino más bien parecía un intento de aparentar verosimilitud.
¿De dónde viene?, preguntó Aníbal Driver. Uno de los niños que dormía en la iglesia, un niño negro, se despertó y se asomó con expresión somnolienta por la puerta principal. Me gradué en Huntington, respondió Elinor Dahmer, y vine para dar clases en la escuela del pueblo. La escuela está bajo agua, dijo Oscar, meneando la cabeza con un gesto triste. Ahora ya solo puedes estudiar los besugos. Yo vi 2 pupitres flotando calle Palafox abajo, intervino Sister Kasky. Lo único que salvaron los profesores fueron sus cuadernos de calificaciones, añadió Marilove. ¿Tienen algo de comer?, preguntó Eleanor. Llevo 4 días sentada en una cama de hotel, viendo subir el agua de nivel, sin nada más que una lata de salmón y una caja de galletas. Estoy a punto de desmayarme del hambre. Lleven a la señorita Elinor adentro, ordenó Aníbal Driver. Sister tomó a Elinor de la mano y la acompañó hasta la escalera de la iglesia. Bray rescató algunas de las latas de la tienda del señor Henderson cuando ya estaba hundida, dijo Sister, pero las etiquetas se han borrado, o sea que no sabemos qué contienen hasta que la abrimos. Algunas veces comemos judías verdes para desayunar y guisantes para cenar, aunque las latas de salmón se distinguen por la forma, pero desde luego no tiene que comer más salmón si no apetece. Gracias, señor Oscar, dijo Elinor al llegar a lo alto de los escalones, por rescatarme. Oscar la habría seguido dentro, pero su madre le puso una mano sobre el brazo. No puedes entrar ahí, Oscar, dijo. Caroline y Manda aún están en camisón. Tras ver cómo la señora Elinor desaparecía en el interior del edificio, Oscar se despidió de su madre y se fue hacia el camino, en dirección a la casa de los Driver. Al pasar frente al conductor dormido, se quitó el sombrero con gesto cortés. Elinor comió salmón y las galletas en un rincón de la iglesia, sentada en el extremo de uno de los bancos. Se dedicó a contemplar un pequeño mapa de niños dormidos en el rincón opuesto. Los sirvientes se habían levantado ya y estaba en otro rincón lavándose y vistiéndose como buenamente podían. Sentada junto a Elinor, Sister Kasky susurraba de vez en cuando alguna pregunta que la otra mujer respondía también en susurros. Caroline Benborder y Manda Turk se habían levantado justo a tiempo para ver cómo Sister Kasky entraba en la iglesia acompañada de la forastera. Se vieron a toda prisa y salieron a interrogar a Marilove, que ya las estaba esperando detrás de un carro. 3 mujeres se ensalzaron inmediatamente en una discusión sobre el pelo rojo y embarronado de Elinor Dahmer, y sobre lo peculiar que era que hubiera pasado 4 días encerrada en el hotel. La única conclusión a la que llegaron fue que más que peculiar la situación era francamente misteriosa. Me gustaría que Oscar volviera para poder hacerle 1 o 2 preguntas sobre la señorita Elinor, dice Caroline, una mujer corpulenta con una sonrisa trémula. Oscar no sabrá nada, dijo Manda Turk, una mujer aún más corpulenta cuyo ceño permanentemente fruncido era cualquier cosa menos trémulo. ¿Por qué no?, preguntó Caroline. Oscar la sacó por la ventana del hotel y la devolvió a tierra firme. Seguro que intercambiaron unas palabras durante el trayecto. Los hombres nunca saben qué preguntar. No sacaremos nada de interrogar a Oscar, ¿verdad, Marilove? Así es, dijo Marilove. Por mucho que sea mi hijo, me temo que es así. Pero Sister está hablando con ella. Tal vez logre sacarle algo. Ahí viene Bray, dijo Manda Turk, señalando el camino que salía del pinar. El sol, cada vez más alto e intenso, seguía levantando las nubes del vapor del suelo empapado. El jardinero había aparecido de repente entre la niebla, con una pequeña maleta en la mano derecha. ¿Esa maleta es tuya?, preguntó Caroline a Marilove. Pues no, respondió Marilove, será de la chica. ¿Es la maleta de la chica, Bray?, preguntó Manda Turk en voz alta. Sí, respondió Bray,
que dio por hecho que la chica solo que podía ser la mujer a la que habían rescatado del hotel. ¿Qué hay dentro?, preguntó Caroline. No lo sé, no le he abierto, respondió Bray, e hizo una pausa. ¿Está en la iglesia?, preguntó. Sí, está desayunando con Sister, dijo Marilove. Eran 2 bolsas, dijo Bray al llegar junto a las 3 mujeres. ¿Y dónde está la otra?, preguntó Caroline. La has dejado en el bote, añadió Amanda. No sé dónde está, dijo Bray. La has perdido, exclamó Marilove. 2 maletas, eso es lo único que le queda a la chica en el mundo. Y tú vas y pierdes una. Se va a enfadar contigo, Bray, dijo Amanda Turk. Te va a arrancar la cabeza de un mordisco. Bray se estremeció como si temiera que la predicción fuera a cumplirse literalmente. No sé dónde está la otra, señorita Turk. El señor Oscar y yo ayudamos a la dama a subir al bote y entonces dijo que había 2 bolsas al otro lado de la ventana. Traje a los 2 hasta aquí y entonces el señor Oscar me dijo, Bray, vuelve al hotel. Así que volví al hotel y metí la mano en la ventana y encontré una bolsa. Una sola bolsa nada más. ¿Dónde habrá ido la otra? Ninguna de las mujeres se aventuró a responder a la pregunta de Bray. El hombre entregó la maleta a Marilove. A lo mejor algo sacó la mano desde el agua y la metió por la ventana. Encontró la maleta y se la llevó para abajo. En esa agua no hay más que gallinas muertas, dijo Amanda Turk con desdén. Me pregunto qué habrá dentro, reflexionó Caroline señalando la maleta con la cabeza, pero Marilove negó a señas. Bray, dijo esta, ve a la casa de la señorita Driver y pídele algo de comer. Le diré a la señorita Eleanor que has hecho lo que has podido. Oh, muchas gracias, señorita Kasky, prefiero no hablar con ella. Se separó del árbol contra el que se había apoyado y se alejó a toda prisa por el camino. Las 3 mujeres observaron durante un instante la única pertenencia que le quedaba a Eleanor, una maletita de cuero negra maltrecha y sujeta con correas, y entraron en la iglesia. Era evidente que Eleanor Dahmer no le importaba nada haber perdido una de sus maletas. No culpó a Bray, no sugirió que tal vez se le había caído al agua y luego había mentido al respecto. No se presentó si era posible que otra persona en otro bote del Remus hubiera pasado por el hotel, hubiera metido la mano y lo hubiera robado. No pareció alterarse por haber perdido la mitad de lo poco que le quedaba en el mundo. Ahí iban todos mis libros, se limitó a decir, y mi certificado de maestra y mi diploma de Huntington y mi partida de nacimiento. Tendré que escribir para conseguir duplicados. ¿Sabes si tarda mucho?, le preguntó a Sister. Esta no tenía ni idea, pero imaginaba que seguramente sí. Me gustaría lavarme y cambiarme de ropa, dijo Eleanor. Aquí no tenemos ningún lugar para eso, dijo Sister. Traemos agua del arroyo. Ah, claro, contestó la señorita Eleanor, como si se conociera cada metro del sistema fluvial. El ramal que pasa por detrás de la iglesia, aclaró Caroline, como si la señorita Eleanor hubiera preguntado qué arroyo, que habría sido lo más lógico. No lo encontrará a menos que no sepa dónde buscarlo. ¿No se desbordó también?, preguntó Eleanor. No, señorita, respondió la señora Driver. El monte aquí es muy empinado y todo el agua baja hasta el río perdido. El arroyo corre limpio y claro. Estupendo, dijo Eleanor. En este caso iré a darme un baño. Se levantó de inmediato y Sister le había indicado el camino, pero Eleanor se aseguró de que la encontraría sin ayuda. Tras pasar sigilosamente entre los niños que aún dormían, salió por la puerta trasera con su vieja maleta negra en mano. Manda Turk, Marilove y Caroline se abalanzaron sobre Sister. ¿Qué te ha contado?, preguntó Manda, hablando por todas. Nada, dijo Sister, y de pronto se avergonzó al darse cuenta de que había fracasado en lo que era evidente que aquellas 3 mujeres consideraban su deber. Le he hablado de la escuela y de perdido, y ella me ha preguntado por la inundación y demás, por los aserraderos, por quién era quién y todo eso. Sí, pero ¿y tú?, preguntó Caroline. ¿Tú qué le has preguntado? Le he preguntado si en algún momento pensó que iba a ahogarse. ¿Ahogarse?
dijo Marilove. Eres de lo que no hay, Sister. Si temía ahogarse estando en el hotel, exclamó Sister a la defensiva. Estaba sentada en el extremo del banco con las 3 mujeres de pie ante ella. Ha dicho que no pasó miedo, ni siquiera un poco, que no se ha ahogado nunca en su vida. ¿Y eso es todo lo que has logrado averiguar?, preguntó Amanda. Eso es todo, dijo Sister encogiéndose de hombro. ¿Qué tenía que averiguar? Nadie me ha dicho. Tenías que averiguarlo todo, dijo su madre. Caroline meneó la cabeza lentamente. ¿No lo ves, Sister? ¿Qué es lo que no tengo que ver? ¿Que hay algo que no encaja? No, que hay algo que apesta, la corrigió Amanda. Pues no lo veo. ¿Cómo es posible?, dijo Marilove. Pero tú te has fijado en ese pelo. ¿Habías visto alguna vez a alguien con el pelo de ese color? Parece como si lo tuviera teñido. Como si se hubiera teñido en el agua de Perdido. Eso es lo que parece. Hannibal Driver sabía perfectamente qué estaba pasando. Había visto cómo las 3 mujeres más ricas de Perdido rodaban a Bray, lo sometían a un interrogatorio acerca de aquella maleta negra y luego acribillaban a preguntas a la pobre Sister, y también sabía qué buscaban con esa pregunta. Mientras Sister trataba en vano de justificarse por no haber sido capaz de averiguar nada sustancial, alegando que no le gustaba fisgonear, Hannibal Driver se escabulló por la puerta trasera de la iglesia e, impulsada por una motivación que no era exactamente curiosidad, descendió con cautela por las resbaladizas pendientes cubiertas de agujas de pino, agarrándose de los troncos de los árboles para no perder el equilibrio. Allí también estaba todo lleno de vapor, que formaban volutas que subían del suelo de la maleza y de las ramas de los pinos. En la parte del arroyo emanaba poco menos que nubes. El ramal era estrecho, poco profundo y rápido, y sus aguas cristalinas contrastaban con las oscuras aguas y profundas de los ríos Blackwater y Perdido. El arroyo se abría paso a través del pinar, siguiendo un curso que caminaba notablemente de un año para otro. A su paso, el agua borraba la alfombra de agujas de pino y dejaba a la vista la suave pizarra que había debajo, trazando canales sobre la piedra y formando islitas de arena y guijarros. Hannibal Driver se detuvo junto al ramal. El arroyo era demasiado nuevo como para haber formado una orilla o algo parecido, y recorrió toda su longitud con la mirada. Unos 30 metros más arriba, el curso formaba un meandro y se adentraba en el bosque, y unos 15 metros arroyo abajo se curvaba en dirección opuesta. No veía a aquella mujer de pelo rojo y embarronado por ninguna parte. Hannibal se preguntó si debería dirigirse al río arriba o río abajo, o si era mejor regresar a la iglesia y concederle algo de intimidad a la mujer. Al fin y al cabo, acababa de pasar 4 días en un hotel medio sumergido, por lo que no habría tenido la oportunidad de lavarse las manos, ni lavarse más que en las aguas de la riada. Un remedio que no solo no remediaba nada, ya que una terminaba aún más sucia que antes, sino que era directamente insalubre. Al final, Hannibal decidió seguir la corriente río abajo, pero en cuanto dio media vuelta, reparó en la maleta negra de Eleanor Dahmer en el extremo de un banco de la arena situado en el otro margen del río, justo enfrente. No la había visto antes porque se confundía con la vegetación que bordeaba el ramal. Se le pasó por la cabeza la idea fugaz de que, tras haber sobrevivido a la crecida de los ríos Perdido y Blackwater, Eleanor Dahmer se había ahogado en aquel arroyo insignificante, pero entonces se dio cuenta de que para ahogarse primero uno tenía que encontrar un lugar lo bastante profundo como para que le cubriera la cabeza, algo que no abundaba en el curso de aquel ramal. De hecho, era tan poco peligroso que Hannibal nunca había advertido ni siquiera a sus hijos más pequeños cuando iban a bañarse. El agua no cubría tanto
como para que se ahogaran y fluía demasiado rápido como para que pudieran criarse serpientes y sanguijuelas. Pero si su maleta estaba allí y no era posible que se hubiera ahogado, ¿a dónde se había metido Elinor Dahmer? Hannibal Driver dio 2 pasos río abajo y estaba a punto de agarrarse a una rama para pasar por encima de un charco cuando de repente se detuvo. Al pisar el suelo se le hundió el pie y el agua se le empezó a colar por los agujeros de los cordones. Allí, bajo el agua del arroyo, en una estrecha zanja que parecía excavada a propósito para su cuerpo, yacía Elinor Dahmer, completamente desnuda. Se aferraba a unas matas de vegetación con ambas manos, pero estaba inmóvil. ¡Santo cielo!, exclamó Hannibal Driver, que se ha ahogado. Se ha quedado mirando. El agua estaba clara y apenas lo bastante profundo como para cubrirla, pero aún así provocaba una especie de transformación visual. La piel de la señorita Elinor, vista a través de aquella rápida corriente, parecía correosa, verde, dura, lo cual resultaba todavía más extraño, pues la señora Driver se había fijado en que la señorita Elinor tenía una piel con una blancura casi transparente. No solo eso, sino que, tal como constató la predicadora con incredulidad, aquel rostro sumergido parecía haber experimentado una metamorfosis deformadora. Si antes era atractivo, estrecho y de rasgos finos, ahora parecía ancho, chato y vulgar. La boca se había ensanchado de tal forma que los labios parecían haber desaparecido por completo. Los ojos, bajo los párpados cerrados, se habían convertido en 2 grandes cúpulas. Los párpados se le habían vuelto casi transparentes y la línea oscura que los separaba parecía estar pegado al abultado globo ocular como un ecuador dibujado a lápiz sobre un globo terráqueo de un niño. No estaba muerta. Los párpados finos y tersos que cubrían aquellas protuberantes cúpulas se separaron lentamente y 2 inmensos ojos del tamaño de unos huevos de gallina, pensó fuera de sí la señorita Driver, miraron a través del agua y se encontraron con la mirada de la predicadora bautista primitiva. Hannibal Driver se desplomó contra un árbol y la rama alta a la que había agarrado se partió. Elinor salió del agua. Los efectos de la transformación que había experimentado al sumergirse seguían presentes, y la señorita Driver vio ante sí una criatura inmensa y deforme, de color verde grisáceo, con el cuerpo blando, una cabeza enorme y 2 ojos fríos e inmóviles. Las pupilas eran verticales y delgadas, como 2 líneas hechas a lápiz. Entonces el agua se deslizó por su cuerpo de vuelta al arroyo, y la predicadora vio ante ella a Elinor Dahmer, sonrojada y sonriendo con timidez. Pudorosa ante aquella mujer que la había descubierto sin ropa, la señora Driver respiró profundamente. «Estoy mareada», susurró. «Señora Driver», exclamó la señorita Elinor, «¿se encuentra bien?». Era como si el barro hubiera desaparecido de su pelo, que de pronto era de un rojo oscuro e intenso, como un banco de arcilla iluminado por el sol, después de una tormenta de julio. Para los habitantes de Perdido no había nada más rojo que eso. «Estoy bien», dijo Hannibal, con un hilo de voz, «pero Dios mío, me has asustado». «¿Qué hacía bajo el agua, muchacha?». «Ah», respondió Elinor en tono ligero, «después de sobrevivir a una riada, no hay mejor forma que de limpiarse. Sé de lo que hablo, señora Driver». Entonces dio un paso río arriba, hacia el banco de arena donde había dejado la maleta. Si la señora Driver no hubiera seguido tan mareada, habría jurado que, cuando la señorita Elinor sacó el otro pie del arroyo, este no era blanco y delgado como el que ya estaba en la arena, sino que tenía un aspecto totalmente diferente, ancho y plano, verdoso y palmeado. Solo ha sido el efecto del agua.
se dijo Annibal Driver, cerrando los ojos con fuerza.